Soy Pablo Veloso y dialoguemos. ¿Qué tal, Leti? Hola, hola Pablo. ¿Cómo va ese cumpleaños? Empezando, Recién, ¿eh? empezando muy bien. Sí. Hoy el día de San Fermín es mi cumpleaños. ¿Qué tal? Oye, ¿Cómo oye, ves? San Fermín, ¿en todas partes? ¿Aquí Ujú, también? ujú, sí, Ah, claro, o sea que está claro. lo de los toros, eso que corren a la gente Bueno, eso creo que se celebra en España, pero en acá Pamplona. solamente sí, en Pamplona, pero no, acá solamente se celebra el santo y yo celebro mi cumpleaños. Muy bien, muy bien. Contenta, me imagino. Muy contenta, claro. Bueno, ¿cuál es el tema para esta conversación? A ver, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, me gustaría hablar de los apegos. Mm, y cómo, para comenzar, ¿cómo definirías la palabra apego? Bueno, y no lo sé, pero como vaya saliendo, recientemente, bueno, ¿cómo definiría los apegos? Mm, No sé, dentro del sistema de creencias que cada persona tenga, puede definir los apegos, y en el caso mío, es como esas cosas muy queridas, esas cosas con las que me identifico, esas cosas, objetos, personas, situaciones, circunstancias con las que tengo una afinidad determinada. Y es cuando en algunas situaciones eh, eh, siento que, que me sobrepasan, que dejan de ser un apego o que pueden llegar a ser un apego nocivo o fuera de control, ¿eh? Mira, mm. eso es lo que creo que es un apego. O sea, para recapitular, planteas que el apego es una relación afectiva hacia algo o hacia alguien, pero tú Ujú. dices que tiene como dos niveles. Puede ser el nivel donde es llevadero, sano, armonioso, y hay otro nivel donde la cosa se empieza a complicar. De acuerdo, ¿Y así es un es. problema? ¿Es un problema esta segunda forma? Yo creo que, yo creo que puede llegar a ser un problema si no se visualiza. No digo que a tiempo, porque a tiempo es algo muy subjetivo, pero déjame ponerte un ejemplo. Ahora recién con la pandemia, Mm, eh, tuve que reestructurar todo mi sistema económico, mi situación de ingresos y egresos. Estamos pasando un lapso difícil económicamente, claro. yo creo que sobre todo en América Latina. Mm, Entonces, pues me tuve que deshacer de ciertos gastos, entre ellos una bodega. Yo cada vez que tenía la posibilidad de rentar una bodega para despejarme de ciertos objetos que eran voluminosos o algo así en casa, ¿no? Y sin querer, sin darme cuenta, durante 3 o 4 años que tenía rentada esa bodega o alquilada esa bodega, mm, no, no me di cuenta de todos los objetos que estaban guardados ahí mm, hasta que tuve que desocuparla. Y esto fue hace un par de meses. Y fui encontrando objetos y más objetos, muchos de ellos inútiles, pero muchos otros que tenían una razón de estar allí guardados, ¿no? mm. No me quería desapegar de ellos. De allí salió esa inquietud de observar estos apegos porque eh, me di cuenta que muchos de ellos me dolía mucho desprenderme, ¿sí? Mm. Desprenderme de ellos. Y empecé a descubrir sensaciones y sentimientos muy profundos eh, hilados a objetos. Cosa que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Me gustó como para platicarlo contigo. Ujú. Y digamos, si esos objetos te los hubieras podido quedar, porque no hubiera pasado esto de la pandemia, hubieras tenido dinero suficiente como para tener 10 bodegas llenas de objetos, todos ellos
con un depósito ahí sentimental muy grande, ¿hubieran sido un problema? Yo creo que sí, y solamente dentro de esta situación fue que visualicé, confronté eh, esta parte que no quería. Vamos, como tú lo planteas, por supuesto que no tenía forma de estar manteniendo una bodega, o dos, o tres, o 10 bodegas. No me había dado cuenta que estaba acumulando objetos, que claro, ese ya es otro capítulo, el de los acumuladores, ¿no? Mm. Pero, pero me di cuenta que al moverme hacia otro, desplazarme hacia otro lugar, materialmente hablando, me estaba confrontando a situaciones sentimentales muy, muy profundas, que de hecho, Pablo, no quería abrir esa puerta, ¿no? Prefería acumular, acumular, dejarlas allí, dejar los objetos allí y no Pero plantearme por por qué eso los tenía allí. Pero por eso te pregunto, si hubieras podido simplemente acumularlos durante años y años y cada vez más, y no los fueras a ver nunca porque los tenías ahí en la bodega, ¿representarían Ajá. un problema o el problema surge recién cuando tienes que operar sobre ellos? Moverlos, cambiarlos de sitio, verlos. Tal como lo dices, sería problema en ambas circunstancias, porque si vas haciendo rentando más bodegas, por ejemplo, Mm. pues va creando un problema económico. Pero el problema, ok, una vez que te deshaces de la bodega y tienes todo el cúmulo de objetos allí, entonces representa ay, no sé si llamarlo un problema, Pablo, sino una confrontación. Yo quiero definir si es la cantidad lo que es el problema o si es el apego en sí el problema o la circunstancia difícil. Entonces, supongamos que no tienes 10 bodegas y no sigues acumulando. Tienes una Ya. sola bodega llena, tienes dinero eternamente para sostenerla, no tienes ningún problema y ahí guardas esos objetos. ¿Dónde surge la circunstancia difícil? ¿Cuando tú tienes que visitarlos por alguna razón y verlos? ¿Cuando están simplemente? Cuando tengo que verlos, cuando tengo que verlos y decidir si me deshago de ellos, si son útiles en mi vida, ahí es donde surge el problema. Ahí va. Entonces, el problema del apego no es el tener el apego, sino cuando existe la posibilidad de que tengas que deshacerte del objeto al que le tienes apego. Sí, sí. Mm. ¿Cuál es el problema en el deshacerte del objeto? ¿Qué es lo que ocurre contigo ahí? Ah, Esa confrontación. se mueven sentimientos muy profundos. Mira, por trabajo yo viajo mucho. En este momento no, pero mi trabajo implica, soy azafata y muchos objetos que, de lugares a donde yo suelo ir son preciados, no sé, una cajita, Mm, objetos que me ligan a un sentimiento, ¿no? mm. Entonces, yo en el momento de traerlo hacia mi entorno familiar, hacia mi entorno hogar, me parece que lo que giraba en mi cabeza era hacerlo parte de mí. Este recuerdo, esto, lo compré en tal lugar o me lo obsequiaron en tal otro. Entonces, al momento de tener que decidir deshacerme de él o no, planteármelo, se mueven sentimientos muy profundos como de no, no, no quiero, no quiero, no quiero, o no quería, ¿verdad? No quiero deshacerme de él, no quiero Ujú. deshacerme de esta parte, la siento como muy mía. ¿Sí me explicó? Sí, perfectamente. Entonces, repasando un poco, el apego entonces no resulta ser el problema, sino el problema existe cuando el objeto que representa un momento especial de tu vida, un momento significativo, tiene que desaparecer por alguna razón. Entonces yo me Ujú. pregunto, ¿qué pasa con las personas?
Porque tú acumulas objetos en los viajes, está bien, pero ¿qué pasa cuando hay una persona muy querida en tu vida y resulta que desaparece? Porque la vida es así. Mm, Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que el proceso de desapego con una persona también se me dificulta mucho. Dígase en cualquier tipo de relación, amistosa, sentimental, familiar, sí Mm, es difícil. Am, y claro, no es igual que con los objetos. Los objetos tienen no sé, otra tesitura, pero las relaciones con las personas tienden a ser más complicadas. Y sin embargo, qué bueno que lo mencionas. Hace 5 años murió mi padre mm, y, y paradójicamente a todo esto que yo pensaba que iba a ser un proceso muy complicado, muy doloroso y, y probablemente hasta mm, temporalmente, hablando de tiempo muy largo, mi terapeuta en ese momento estaba más preocupada que yo por ello. Entonces, resultó ser un proceso corto, corto normal, por lo que has hablado, un duelo, sobre todo mm. con el padre, ¿no? La Sí, figura sí. tan importante que es el padre. Un proceso suave, profundo, muy consciente y, digo, no puede ser agradable, pero también muy pacificador, ¿no? Soltar, soltar la imagen del padre y puede ser que hasta sublimarla y darle ese sentido de que, bueno, ahora descansa, ahora estaba muy viejito. Todo el tipo de cosas que nos ponemos como adornos al duelo, a un proceso de duelo. En el caso de mi padre fue muy benévolo y sinceramente yo fui la primera sorprendida, mi terapeuta más, ¿no? Mm. Entonces, ok, con el padre fue así, pero no así con otras personas. ¿Me explico? Contestando tu pregunta, creo que me sigue sorprendiendo cómo, cómo algunas situaciones, algunas relaciones han sido muy difíciles de desapegar y con otras que parecían ser difíciles no lo han sido. Tú citabas la palabra sublimación y en la alquimia se habla de sublimatio, que es la sublimación, Ajá. en oposición a coagulatio, que es la Uh-huh. coagulación. Entonces, tú normalmente me contabas coagulas, es decir, en una cajita, en una estatuita, en una tela de no sé qué, vas guardando, coagulando recuerdos, ¿no? Coagulando momentos y emociones. Pero tú me dices, en el caso de perder una de estas coagulaciones, se puede retirar lo que deposité ahí y llevarlo a un plano más alto, ¿no? Sublimarlo. Entonces decir, no sé, en realidad esta cajita guarda aquel momento con esta persona que la pasé tan bien, bueno, ahora lo traigo a mi corazón, lo llevo aquí dentro. Eso es lo que me decías que hiciste con tu padre, Sí, sorprendentemente, ¿no? Para ti sí. y para tu Uh-huh. terapeuta. Eh, Sí. ¿Cómo podría hacerse esto con los distintos objetos, por ejemplo, los que tienes en la bodega? Un proceso de sublimación. Bueno, ¿cómo podría ser? O cómo de hecho es. Mm, Simplemente el tener que terminar el contrato con la arrendadora, con la dueña del local, fue un proceso difícil. Pero esto de traerme todas las cosas a mi casa para ordenarlas, para desecharlas, para clasificarlas, eh, fue, fue de repente ver un desastre horrible en dos habitaciones, que bueno, el salón y el comedor, estaban llenos de objetos que me abrumaban muchísimo y que me pasé varias semanas con una sensación horrible. Quisiera ponerlo bonito, pero fue horrible. Ver aquel desastre, me imaginaba
ese desastre estaba aquí adentro. Me sentí muy culpable, Pablo, me sentía muy culpable de acumular tantas cosas. Decía, o me decía a mí misma, ¿cómo estos son 30, 40 años de recuerdos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Veía yo una, un, ¿tiene para ti un sentido la palabra masacote? Sí, 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 una cosa sólida. Como una cosa grande, horrible. Sí, por la que no podía comenzar, tuve que pedir ayuda a personas que me ayudaran, bueno, que me auxiliaran a deshacer la maraña. Entonces, de entrada, eh, me perturbó mucho ver todos esos objetos y no saber qué hacer con ellos. De hecho, no querer deshacerme de ellos, Mm, pero saber que irremediablemente tenía que darles claro. tránsito. Dentro del pensamiento hindú hay una práctica que es el abhajana, que se hace de Mm, esta manera, con las manos, es un gesto que se hace para que descienda la deidad, ¿no? Que ujú, baje a una estatua. sí. Entonces se le dice, no sé, a Krishna que se meta en la estatua y a partir de ese momento Krishna es la estatua. No, no es que vive en la estatua, es la estatua. Se lo adora, bla, bla. Si esa estatua, no sé, se rompe, se desgasta y hay que deshacerse de ella, se la entierra, pero antes de eso se hace el Abhajita Mudra y se lo despide, ¿no? Ujú, Creo que era Abhajita la palabra, se lo despide. Entonces ujú, sale otra vez esa deidad y queda solamente la piedra, por ejemplo. mm, qué Aquí tú lo que has interesante. hecho es depositar, hacer una bajana y decir que baje ese momento a esta cajita, que baje ese momento a esta estatuita, que baje ese momento. Si hiciéramos eso con todo lo que nos pasa, obviamente estaríamos abarrotados y ese masacote sería infinitamente grande, ¿no? Un agujero negro, que Sí. todo lo devora. Em, por eso te preguntaba, ¿cómo puede llevarse todo eso a un nivel sutil? ¿Cómo puede hacerse esa despedida, ese saco el sentimiento de ahí y lo traigo a mi corazón? Tú me dijiste, al enfrentarme con todo eso, fue confrontación, fue remover. Ese remover no es una forma de ensuciarte un poco de todo eso otra vez, que antes lo tenías Completamente. asépticamente guardado ahí. Ujú. Sí, no me manchaba, no me quería manchar con ello, no quería verlo, no quería ni siquiera imaginarlo. Y, y si tu pregunta es cómo fue, pues fue horrible al principio. Creo que sigue siendo horrible, ¿eh? Creo que todavía me mueve mucho, pero vamos, hay objetos que sigo guardando, cosas de las que no me puedo deshacer, pero, pero hay otros que todavía no puedo, más bien no A- a quiero. mí- la imagen que me viene a la mente es como de comida sin comer, ¿no? Como si hubieras guardado un trocito de pastel de aquella vez, otro trocito de una comida, no sé qué, tanto los trocitos ahí, esperando a que los comas y a que Sí, los incluyas, como si fuera un sí, Frankenstein, viste, que tiene que ir armándose con trocitos. sí, claro. Tú decías el apego al objeto como el receptáculo, el reservorio de algo, es un Ujú. problema cuando es el objeto el reservorio, pero si tú te lo comes, el pastel, ya lo tienes integrado. Y claro, sí. ¿Cuál es el problema de comer alguna de esas cosas? ¿Por qué no comerla? Ay, si lo pones así, es que me caiga pesado o que sea demasiado duro. No sé, me haces pensar que temo el sabor o el efecto de ese comer, de ese meterlo. Pero ¿qué podría pasar si son sentimientos tuyos? Nacieron de ti. Ujú. Que me duela, que me moleste, que me, que me duela, que me moleste, que me haga daño. Eso es lo que podría suceder, es lo que Bien, podría, ¿verdad? bien. ¿Viste en el proceso educativo? eh, el proceso educativo se entiende que algo nuevo entra en ti.
en un proceso de Ujú. educación. Tú te acercas para aprender, algo nuevo entra. Cuando Sí. algo nuevo entra, remueve, porque tienes que esto nuevo hacerlo encajar con todo el concierto que ya tienes dentro, a ver dónde este músico encaja. De Eh, acuerdo. entonces, si tú no encuentras esa dificultad de que a ver dónde meto a este músico, qué partitura le doy, cómo lo hago tocar, dónde lo hago participar, básicamente no está entrando. O sea, si tú dices, no, no, el Ok. músico, ningún problema con él, es porque no le diste ni cabida. Ya. Entonces, el dolor, ¿será un signo de, qué piensas tú, de estar aprendiendo, de estar incluyendo? O sea, ¿será un signo necesario? No lo había visto así, pero creo que sí. Sí, no lo había visto así. ¿Viste la palabra conmoción? Que es moverse con el otro. Sí, Cuando alguien te sí, sí, dice sí. algo, te cuenta algo y te conmociona, quiere decir que Ah, algo entró, el músico entró y ahora ¿dónde lo encajo esto que me contó esta persona? Te conmociona. sí. Y a consecuencia de eso, tú creces, porque creces en la comprensión del otro, creces en que aprendiste cosas nuevas, ¿no? Que te enteraste de Mm. cosas que no sabías. Entonces, tú hasta ahora metías en una bodega para que no te conmocione, esperando un futuro que en Mm. alguna vez lo comeré. Sí. Ahora te tienes que dar un atracón porque está todo junto. Sí, sí. Sí, sí. Y eso también me haces pensar que quizá ese mismo cúmulo de cosas está acá también y que ahora es inminente que haya un atracón de esas cosas, Mm. pues para integrarlas y para trascenderlas. No sé si el destino natural de integrarlas sea trascenderlas, porque como hiciste ese símil acerca de la comida, que bueno, ok, yo me lo como y irremediablemente tiene que digerirse e irremediablemente sale por algún lugar como un desecho. Y ahora que lo estoy pensando, eso es quizá una de las partes de este proceso que no me gustaría que ocurriera. ¿Me explico? Pero ahí, ¿Cómo voy a desechar algo que aprecio? no, pero ahí, en ese recorrido que hiciste, saltaste un Mm. elemento, que es ¿Cuál? la asimilación. O sea, no es que Ah, solo comes, digieres y excretas. Comes, ajá, digieres, asimilas, o sea, a través asimilo, del claro. intestino delgado, viste que los nutrientes pasan a la sangre. Y lo que no sirve va al intestino grueso y lo desechas. Entonces, es un proceso, fíjate, de refinamiento. Ujú. Es quitar Sí. lo grosero, de nuevo, es una sutilización, sublimar. Es quitar lo grosero y quedarte con Ujú. lo importante. Ahora yo pregunto, tú tienes Sí. 20 cajitas, por ejemplo, 20 cajitas de 20 eventos distintos. Mm. ¿No habrá, si tú quitas lo que se llama los accidentes, por ejemplo, esta cajita es cuando fuimos a comer a tal, esta cajita es de que cuando fuimos a pasear a no sé qué, pero detrás del paseo y de la comida, quizá lo que había era bienestar, felicidad, alegría. ¿No será que aunque tengamos 10 cajitas, quizá 6, 7 apuntan más o menos a lo mismo y 3 y 4 más o menos a lo mismo? O sea, ¿no podrían agruparse eso que parece tan cantidad en grupitos de lo mismo? Y en el fondo acabarías teniendo felicidad, bienestar, no sé, profundidad, qué sé yo. Mm. ¿Será tan masacote entonces? No, visto así, no. O sea, sí es un atracón, pero con ciertos sabores, con diferentes sabores. Claro. Mm, mm, qué Eso está bueno, interesante. está muy bien. Pues claro, quizás de dulce tengas 6 7 cosas, resulta que le quitas lo accesorio y es dulzura. 6 y Ujú, 8 9 le quitas lo accesorio y es amargura, ¿no? Y así. ujú, ujú. Sí, sí, claro. Eso me gusta.
Me gusta. Me haces pensar también en algo que no había pensado. Solemos señalar como causantes de ciertas cosas en la experiencia de la vida a que otros tienen la culpa de lo que nos sucede, ¿cierto? Mm. Y ahora que estamos hablando de esto, se me ocurre que he pensado que acumulo este tipo de cosas y este tipo de sentimientos porque mi mamá es así, porque mi papá era así. Ahora me estoy dando cuenta de que no es cierto, de que yo soy la que, más allá de que yo sea la responsable de esto, yo soy la que quiere tener todo ese buffet de sabores, olores. Yo soy la que lo quiero tener y la que puede decidir en todo caso eh, tratarlo de otra manera, ¿no? ¿Te has fijado, ahora que citas esto, que Ujú. muchas veces cuando vamos a comer, abrimos la nevera, heladera o frigorífico, según el país, y, y así como elegimos música según el momento, ahora quiero un poco de Beethoven, ahora quiero reggaetón, ahora quiero, no sé, No, no, mal reggaetón nunca, ok. por decir, Por decir algo. o rock, qué sé yo, o música Ujú, ujú. relajante. De la misma manera, en la heladera o nevera elegimos la comida según el momento. ¿No será que esta bodega también es una especie de reservorio, como decir, como el coleccionista de cuadros o algo que dice, a ver, hoy estoy con una sensación, voy a ver La Piedad, porque estoy así, quiero que me movilice. Hoy no, Sí, hoy voy a ver, no sé, Primavera, porque es ese cuadro que me llena de alegría, el baile. sí. ¿No será que también estas cosas que tú dices que acumulas tiene que ver con esos sabores que necesitas y los tienes ahí para que si necesitas más de lo que la vida te aporta, ahí lo tienes? Sí, sí, es una alacena. Es una Claro, alacena, un frigorífico en el que digo, aquí lo tengo congelado por lo pronto cuando lo necesite ahí está disponible, claro. ¿no? Pero, y cuando, ahora me planteo, y cuando no esté, qué voy a hacer, ¿no? Que es generalmente lo que siente una persona como yo que acumula este tipo de cosas, ¿no? Y si no lo tengo, ¿de dónde lo saco? ¿Sí? Ujú. Sí, no sé si me di a entender. Pero si ahora hemos visto que se reduce a sabores y tú te Ujú, deshaces de los objetos, pero te quedas con tres, cuatro que resumen esos sabores, por ejemplo, uno de dulce, uno de amargo, uno de agrio, ¿no? Uno de picante, eh, o dos, no sé, los que te quepan si son de pequeño tamaño, y los tienes ahí en tu casa, ¿eso sería conveniente para ti? Cosa que puedas visitarlos cuando lo necesites, este alajero, esta fotito, esta... sí, sí, sí. Sí, no solamente eso, sino también agradable. Pero cuando por dimensión son demasiadas, es donde yo me conflictúo y digo, bueno, es que esto es demasiado, pero no quiero soltarlo. ¿Sí me explico? Es donde inclusive comienzo a sentirme mal, Pero por porque eso te lo digo, veo, no. Ujú, cuando ves que, no sé, este piano inmenso y este mueble grandísimo y esta pelotita, los tres hablan de dulzura. ¿Por qué sí. no quedarse con la pelotita, sabiendo que resume lo que para ti es un momento de dulzura, Ujú, previamente habiendo degustado el piano y el mueble para saber que eran dulzura? Entonces finalmente dices, no, mira, este es más pequeño, me quedo con este. Esta ujú, estatuita pequeñita, esta foto, ¿no? Van a resumir el equivalente a ese cuadro inmenso, ese modular, ese, lo que sea. ujú, ujú. ¿Podría funcionar así? Pues, yo creo que sí. Sí, es cuestión de elegir. Sí, es cuestión de elegir. Me hace acordar al acecharse que hablaba don Juan, Ujú, que decía él que el guerrero se acecha y él leía, por ejemplo, o le hacía leer a Castaneda una poesía de Juan Ramón Jiménez y decía que el guerrero, cuando necesita provocar,
cierta emoción, se acecha a sí mismo. Hoy sería equivalente hoy a ver una película determinada que tú sabes que te va a movilizar en esta dirección, como quien dice, hoy necesito una de terror para que me remueva las vísceras. Ahora una romántica porque quiero conectarme con la pasión y el sentimiento. Así. Por eso digo, si redujese como si hiciéramos como en la escuela que hacíamos grupos, ¿viste? Todas las crucecitas en el mismo grupo, todo, ¿viste? Que dividíamos por grupos. Sí. Dividir por grupos esos elementos inmensos que tienes y quedarte con de cada grupo uno pequeño, pero que sepas que tiene ese significado para que lo puedas visitar cuando quieras. Ah. Sí, la pregunta es si puede ser. Claro que puede ser. De hecho, es muy agradable pensarlo así. Muy bien. Mm. Bueno, hemos llegado a nuestro tiempo de conversación al final. Ujú, ujú. Y bueno, te agradezco un montón que hayas estado hoy, que hayas planteado un tema tan interesante y, y te No, hombre, deseo, yo a ti. y te deseo en tu día, aunque no me sé cantar las mañanitas porque seguro que voy a desafinar, te deseo súper, súper cumpleaños. Muchas gracias. Sí que lo voy a pasar muy bien. Aquí recién está amaneciendo, así que abriendo contigo este día ya es maravilloso. Ah, De verdad, muchas gracias, Pablo. muchas gracias, Leti. Un abrazo grande. Igualmente. Gracias.